Capítulo 6. Pero el poderoso los miró a ellos porque ellos se habían matado a ellos mismos por gran tristeza. Esa es la otra traducción. Y Elohim los miró, pues estaban tendidos en el suelo como muertos debido a su gran dolor. Ahora, la otra dice como muertos, ya lo había dicho anteriormente, como muertos, o sea, se desmayaron de tanto dolor. Hay momentos en los que sí, básicamente se mató a Adán y Yahweh lo tuvo que levantar. Entonces, quizás es por eso que esta traducción lo pone así aquí. Se habían matado a ellos mismos por gran tristeza. Y él decidió levantarles y confortarles a ellos. Él por eso envió su palabra a ellos para que ellos se parasen y sean levantados inmediatamente. Y Yahweh dijo a Adán y a Javá: tú transgrediste de tu propia voluntad libre, ¿verdad? De tu propio libre albedrío, hasta que saliste del jardín en el cual yo te había puesto a ti. De tu libre, de tu propia libre albedrío, tú has transgredido por tu deseo por poder, grandeza y un estado exaltado, tal como yo tengo. Así que yo te privé a ti de la naturaleza brillante en la cual tú entonces estabas, y te hice que vinieses fuera del jardín a esta tierra rocosa y llena de problemas. Si solo tú no hubieras transgredido mi mandamiento y habrías guardado mi ley y no hubieras comido del fruto del árbol que yo te dije que no te acerques, que me parece particular que diga ahí que no te acerques porque Elohim le había dicho que no comas, ¿verdad? Y había árboles frutales en el jardín mejores que ese, pero el malvado Hasatán no guardó su fe o su creencia y tuvo ninguna buena intención hacia mí, que aunque yo le había creado, él me consideró ser inútil y buscó la personificación del poderoso para él mismo. Por esto yo le arrojé a él abajo desde el cielo para que él no pudiese quedarse en su primer estado. Fue él quien hizo que el árbol luzca agradable en tus ojos hasta que tú comiste de ello por creer sus palabras. Recuerden, es que aquí hay dos formas que ver. ¿Se acuerdan? Bueno, como les he dicho, por si algo, hay quienes consideran que este libro, digamos, como lo que veamos ahora de los pseudopigráfica, los que lo consideran que es pseudopigráfica, eh, dicen que fue hecho por la tradición, todo lo que tenían de tradición en ese tiempo lo hicieron un libro. Ahora, obviamente eso tiene sentido con la escritura. La cuestión es, recuerdan como he dicho de Yahweh trabajando a través de Elohim, que en verdad sería el ángel que llegó a convertirse en Samael y fue el primer Satán en caer, incluso eh, antes del hombre ser creado. Heilel, Lucifer, habría salido de Samael antes de Samael ser condenado, por ende, ¿verdad? Y quiero, ¿verdad?, hacer así las comillas. Samael en su mente, así como cuando un hombre tiene un hijo y dice, yo lo hice a usted, ¿verdad? Así hubiera pensado también Samael de Heilel, ¿verdad? Como que él lo creó porque fue cuando empezó a hacer todo en el segundo cielo y Yahweh a través de Samael, que se llamaba Ariel. Entonces, que hay dos formas de casi ver esto que estamos leyendo, al menos hasta el momento, porque también recordemos que Yahweh dijo de Satanás en Ezequiel 28 que él era perfecto en todos sus caminos hasta que se halló maldad en él. Esa maldad que se halló en Lucifer era lo que venía de Samael. Entonces, igual cuando comimos del fruto, el mal entró en nosotros. Esa inclinación al mal que está en el corazón, que se conecta con Samael, vuelvo a lo mismo, porque Samael representa la maldad pura. Ahora digo entre comillas, no se puede decir pureza de la maldad, pero me refiero a la maldad obvia, mientras que Lucifer representa la maldad disfrazada de bondad. Entonces, la maldad que está en Lucifer, que se disfraza de bueno, esa maldad viene de Samael, su papá. Entonces, esto se puede entender de un par de formas, y es que estaba viendo a ver si lo leía todo y después me devolvía, creo que sí, voy a hacer eso, después me devuelvo un poco y explico un poco a lo que me refiero con esto que acabo de explicar. Entonces decía, por creer en sus palabras, así tú has transgredido mi mandamiento y por eso yo he traído sobre ti todas estas tristezas, porque yo soy Yahweh el Creador, quien cuando yo creé mis criaturas no quise destruirlos, pero luego que ellos habían severamente despertado mi enojo, yo les castigué con golpes graves hasta que ellos se arrepienten.
Pero si al contrario ellos todavía continúan endurecidos en su transgresión, ellos estarán bajo una maldición para siempre. Que entonces entendemos desde lo más alto del Padre como bueno, misericordioso y también justo que es, que tiene que revelar lo que es justicia, y parte de eso es enseñar lo que es castigo. Y el castigo se siente feo y malo, por eso también había que crear lo que es malo. Y el enemigo mezcló todo para que la gente ni sepa dónde está metido. Y llaman malo a cosas buenas, bueno a cosas malas. Porque hay cosas malas que producen un placer en la carne, entonces hay gente que piensa que es bueno. Mientras que hay cosas malas que ayudan a curarse, ¿verdad? Como el sabor de una medicina, como el tener que limpiar una herida, como el tener que arreglar una muela. Son cosas dolorosas, pero que son buenas porque es para no pasar por un dolor mayor. Entonces, todo eso está mezclado en este mundo. Y me devuelvo un poco a lo que le empezó a decir Yahweh, porque, y de hecho voy a leerlo un momento en la otra traducción, esto es a partir del verso 4. Y el soberano, y por eso lo voy a leer así porque estaría hablando con títulos. Y el soberano dijo a Adán y Eva: ustedes han transgredido por su propia y libre voluntad y salieron del jardín en el que yo les había colocado. Al punto al que voy básicamente es que después de Yahweh, con lo que acabo de explicar, de que Él es justo y por ende tiene que enseñar lo que es el castigo, y para eso fue esta realidad, y es justo todo lo que está diciendo, lo que, lo que tiene que ver con el sufrimiento, el dolor y la maldición se hacía a través de Samael. Después vino a ser a través de Lucifer porque Él es el acusador. Acusa a los que rompen la ley. Entonces dice aquí: por su propia y libre voluntad, ustedes han transgredido por su propia y libre voluntad y salieron del jardín en el que yo los había colocado. Ya voy a través de Elohim. Por su propia y libre voluntad han transgredido a través de su deseo por lo celestial, la grandeza y un estado exaltado como el que tengo, así que yo les privé de la naturaleza brillante que entonces tenían y los hice salir del jardín a esta tierra áspera llena de problemas. Si tan solo no hubieran transgredido mi mandamiento y hubiesen guardado mi derecho y no hubieran comido el fruto del árbol que le dije que no comieran, pues había árboles frutales en el jardín, unos mejores que otros. O sea, todo tipo de árboles podían comer de cualquiera, pero quisieron comer del que les dijo que no, como normalmente es, ¿verdad? A un niño se le dice no haga esto y eso es lo primero que va a querer hacer. Y no solo un niño, un ser humano. No haga tal cosa y de repente la persona, ¿ah? Ah, ok, sí, esa parte de lo de que se acercaran, sí, buen punto. Porque como dije, me parece que eso era o añadido o está mal, porque Elohim dijo no coman y Adán le dijo no toque. Entonces ese fue el primer mandamiento de hombre, el de no tocar. Y lo más seguro, Adán, ¿verdad? Junto con no tocar era no se acerque, no nada. Sí, exacto. Si tan solo no hubieran transgredido mi mandamiento y habrían guardado mi derecho y no hubieran comido del fruto del árbol que les dijese que no comieran, exacto. Pues habían árboles frutales en el jardín, unos mejores que otros. Pero el malvado adversario no mantuvo su fe, por si algo, como dije, entre... eh, ya expliqué lo de Yahweh en lo más alto, pero después debajo de él, en el inicio de la creación, ¿verdad? Puso a Samael a la izquierda, Lucifer a la derecha, representando la injusticia y la justicia. Lucifer es el que le dio una luz para que gobernara, porque llegaría a ser el poderoso de este mundo, obviamente a través del engaño que le hizo al hombre con el fruto. Entonces, mi punto es que Samael es adversario de Lucifer y Lucifer es adversario de Samael. Entonces, hay varias formas en las que se puede leer esto o entender lo que estaba pasando ahí en un plano más alto. No mantuvo su fe y no tenía buenas intenciones hacia mí. En el sentido de lo que estoy diciendo, Lucifer, como era hijo de Samael, y Samael era el que había tenido que ver con hacer todo lo que era materia, una vez que lo ponen a la izquierda y a Lucifer le dan el poder que le dieron, que después lo llevó a rebelarse, eso hizo que Samael tuviera envidia y de ahí saliera la muerte. De la envidia de él hacia su hijo, Heilel, salió la muerte. Y él, por la maldad que mostró, la agarró contra su papá. Entonces era como uno quería destruir al otro, ¿verdad? La derecha, la izquierda, la derecha. Y no tenía buenas intenciones hacia mí, a pesar de que yo lo había creado, me consideró inútil y solicitó, ¿verdad? Y solicitó, buscó lo celestial para sí mismo. Aquí está divinidad, por si algo. Normalmente yo no lo uso porque se conecta con lo de ¿verdad? Las entidades negativas. Dice, por esto yo lo, digo yo la palabra etimológicamente, por esto yo lo arrojé del cielo, pues ya no podía permanecer en su primer morada.
como sabemos en lo que respecta a Samael, Samael fue el que cayó del cielo al inicio. Por eso es el león que anda como, bueno, que anda como león rugiente viendo a ver a quién devorar. Entonces se podría hablar como que Yahweh está diciendo que ya había sacado a Samael de donde salió la maldad que llevó a la serpiente a engañar a Eva. Si estuviese hablando directamente de Lucifer nada más, recuerden que con él haberle ofrecido el fruto a Eva, Lucifer cayó del favor, pero es en Apocalipsis 12 donde cae del cielo. También otra forma de verlo, al caer del favor es como que le digan, ya te vamos a despedir, y es ahí donde se da lo de la parábola que menciona Yahushua, de que si, había un siervo malvado pero astuto, que cuando lo despidieron se fue a buscar a todos los que le debían a su soberano y les quitó de la cuenta un poco para que lo dejaran estar en las casas de ellos. Y por eso en Apocalipsis 12 dice que ya no se encontró lugar para Satanás en el cielo. O sea, Satanás ha ido de un lugar para otro buscando lugar hasta que ya no hay lugar para él y por ende es echado a la tierra. Entonces fue echado de su lugar especial, pero empezó a ir por todo lado, yendo a ángeles para convencerlos, y así llegó a convencer a 1/3 de los ángeles. Y no tenía buenas intenciones hacia mí, a pesar de que yo lo había creado, me consideró inútil y solicitó lo celestial para sí mismo. Por eso yo lo arrojé del cielo, pues ya no podía permanecer en su propia morada. Él fue que hizo el árbol agradable a sus ojos hasta que comieron, creyendo en sus palabras. Ver a través de las palabras de desobediencia, hizo ver el árbol hermoso. ¿Verdad? No necesariamente fue que puso ahí una ilusión sobre el árbol, aunque puede ser, sino el simple hecho de convencer con palabras hizo que pensaran del árbol de manera diferente a lo que era real, ¿verdad? Entonces, así fue transgredido mi mandamiento, por lo tanto he traído a ustedes todos estos dolores, porque yo soy Elohim, el creador, que cuando creé a mis criaturas no tuve la intención de destruirlas. Sin embargo, ahora sí que después de haber despertado tanto mi enojo, los castigué con graves plagas hasta que se arrepientan. Pero si por el contrario siguen endureciendo su corazón, en su transgresión estarán bajo maldición para siempre. Entonces vuelvo y repito, y todo lo que hablé ahora, por el hecho de que la maldición, o sea, Yahweh creó a Samael para que existiese la maldición, en pocas palabras, porque Yahweh solo puede dar bendición. ¿Me explico? Entonces tuvo que dejar en esta realidad que hizo al contraer su luz para crear el espacio, que existiese la oscuridad una vez que contrajo su luz, y esa oscuridad serviría como contraste para poder entender la luz. Entonces, por eso creó a sus dos ángeles, Samael y Heilel, y después él vino del centro como el camino al Padre, Yahushua, con la misericordia. ¿Qué tipo de cuerpo tenían Adán y Jabá antes de salir expulsados del paraíso? Cuerpo perfecto, que no se hubiese muerto, que no envejecía, que no tenía sistema digestivo. Fue básicamente era un cuerpo perfecto que sería, diría, el que van a recibir los muchos en la resurrección. Sí, es que sería como si fuera el alma fuera del cuerpo, que no necesita caminar, por decirlo así, pero también otra forma de verlo es como que caminaban, o sea, tenían pies para caminar, pero no sentían el cansancio. O sea, no era como que estaban pensando, uy, qué pereza ir hasta allá, sino que nada más se movían y sin ningún problema de cansancio, dolor, callos. Y también eso es representado en Génesis, ¿verdad? Cuando dice la escritura que Yahweh les dio vestiduras. Básicamente les dio un cuerpo para este mundo. Y sí, ¿verdad? Vamos a volver a tener esos cuerpos perfectos. En el caso de los escogidos, incluso quizá más elevados, digamos, el de Adán y Eva era muy parecidos a los de los Malachim, solo que fueron separados en dos cuerpos y ahí ya hubo diferencia con los Malachim. Una vez que fueron separados en dos cuerpos, hubo diferencia con los Malachim, pero aparte del hecho de que habían dos sexos, todo era como Malach, por eso no morían y podían ver a los Malachim. Si podían ver a los Malachim era porque tenían un cuerpo similar, ojos similares. Bueno, sí, de una realidad similar me refiero. Dice aquí, los cuerpos que tenía Adán y Jabá antes de caer, esos mismos cuerpos tendríamos nosotros cuando seremos transformados. Así es, Chris. Y como dije, un poco más elevado todavía, bendito Yahweh, porque vamos a mantener el conocimiento. O sea, y ahí ellos no tenían conocimiento, entonces andaban desnudos y no sabían. Entonces, sea como sea, era necesario obtener el conocimiento. Lo que Yahweh no quería era que sufriésemos, pero nosotros con el libre albedrío lo escogimos. Entonces ahora no le podemos echar la culpa a él. Bueno, el comer el fruto. Es que absorbía.
El alimento se absorbía, no era como el digestivo, me refiero a tener que digerir y después botar Sí, no algo, había que desechar nada. principalmente el desecho. ¿Por qué Java fue creada la costilla de Adán? Si esa es la pregunta, eh, en la escritura aparece fue formada del costado. Entonces, por un lado, por un costado, eh, fue tomada del lado para que se entendiese que son iguales. No la sacó de los pies para que no la pisoteara. No la sacó de la cabeza para que ella no se pusiera por encima. Y no la sacó, bueno, es que hay en el judaísmo hablan de no la sacó de la lengua para que no se pasara de hablar, no la sacó del oído para que no oyera cosas que no debía, no la sacó, y dice, y la sacó de la costilla y tiene todos los detalles. Así dice el judaísmo, no soy yo. Dice, la sacó del lado y aún así sacó todo lo demás. Ese es el punto, haberla sacado del costado para entender que somos iguales, son un complemento. Y el hecho de que la sacó, como se dice, del hueso, como lo acabamos de ver acá, es una relación también con respecto a la diferencia que hay entre hombre y mujer. El barro, una vez que se seca o se cocina, ¿verdad? Una vasija de barro, una vez cocinado, si se quiebra, no, bueno, perdón, no es nada flexible. Si se trata de flexionar algo, se va a quebrar. El hueso es un poco más flexible y igual como el barro tiene un sonido más grave, el hueso más agudo, como la voz del hombre y la mujer. Y hay detalles así con respecto a las características del barro se conectan con el hombre y las características del hueso con la mujer. Y repito, del costado por la igualdad. Sí, cuando a Yahushua lo traspasan y le meten la lanza, de él sale agua y sangre para representar a los pocos y a los muchos, que serán una congregación, y la congregación es la mujer de Mashiach. Por ende, se abrió el costado de Mashiach para que saliera su mujer, la congregación, Eva. Estamos. Y después por eso cuando Yahushua resucita, que curiosamente sale una cueva como lo veíamos, eh, llega Miriam de Magdala, como si fuera Eva, y lo anda buscando en el jardín. Y ve a Yahushua y piensa que es el jardinero. Como cuando Javá estaba en el jardín, solo estaban ella y Adán. Cuando vio a la serpiente, sería como, y le empieza a hablar, ¿verdad? Sería como si fuese el jardinero. Pero ahora Yahushua, recuerden que serpiente es Nahash en hebreo, valor numérico 358. Mashiach tiene valor numérico 358. Entonces cuando Mashiach se le aparece a Miriam de Magdala en el jardín y le da conocimiento de la vida, fue para rectificar cuando la serpiente Nahash 358 se le apareció a Eva, Javá, y le dio conocimiento del mal. ¿Me explico? Entonces ahí estaba rectificando todo ya, bueno. Bueno, y como le había dicho, cuando él fue separado, o sea, la escritura dice que fue tomada del costado, no dice necesariamente del hueso de la costilla. De hecho, por algo se llama costilla, porque está al costado, pero la escritura dice costado, o sea, de su lado, no dice necesariamente de... o sea, no se está refiriendo a que teníamos este cuerpo exacto, como para pensar que por eso sacó la costilla y todo eso. Bueno, sí, hay dos interpretaciones. En el judaísmo, ¿verdad? La escritura dice que del costado. Entonces, por eso es que tienen dos opiniones, porque la opinión de muchos judíos es que Adán, cuando fue creado, no tenía espalda, la espalda era el frente de Eva. Entonces, aquí tenía la cara de Eva y todo lo demás era. Y por eso dijo, la pondré como ayuda al frente, porque no le ayuda mucho tenerla atrás. Hey, ¿cómo está de todo? Entonces, como dice, le pondré ayuda al frente. Ezer Kenegdo, entonces lo toman como que estaba atrás. ¿Sí me explico? Pero la escritura dice que la tomó del costado. Entonces ahí es donde los judíos cambian en varias opiniones. Ajá. Perdón, y es que también lo que hay que entender principalmente es que fue lo que separó Yahweh fue el alma de Adán. Entonces sacó de su costado un pedazo del alma y después hizo un cuerpo para esa alma. Ese es el punto principal, no la materia que utilizó del cuerpo de Adán. También algo curioso, como he dicho, las cuatro criaturas que rodean el trono estaban representadas por las dos criaturas que estaban en el arca del pacto, ¿verdad? Los dos malajim que estaban así. Entonces es como que en el cielo, como si fuera una dimensión más elevada, cuando se baja esta dimensión pasa de 4 a 2. Y cuando salimos del jardín de 2 a 1. Me refiero a la cantidad de caras. ¿Sí explico? En el segundo cielo 4, este mundo 2, en el paraíso 2 caras, Adán y Eva, y después al salir a este mundo una cara cada uno.
como que un nivel más bajo cada dimensión. O sea, así es como lo he llegado a pensar, la posibilidad del por qué, también de lo del arca que mencioné. Sí, recuerden que sacar, que también es el verbo recordar, o bueno, secar, eh, tiene la misma raíz, es el punto. Sacar, que es masculino, o varón, está conectado con recordar, entonces tiene que ver el hombre con el pasado. No sé si han visto que hoy en día, volviendo al feminismo, que dicen la mujer es el futuro, o el futuro es femenino, algo así ponen. En hebreo, por ende, la mujer estaría conectada con el futuro, como el hecho de que es la que tiene los hijos que traen el futuro, ¿verdad? O que van a estar en el futuro, más bien. Y en sí, en femenino, nekeva sería lo de la mujer, o eh, femenina, que está conectado con atravesar o traspasar, como el hecho de que los bebés salen de ella y también como, ¿verdad? Cuando el hombre pone la semilla en la mujer, entre otras cosas, como transgredió el, el mandamiento. Génesis 2:21, ya voy a tomar el costado. La palabra es Seilah. Seilah. Sí, el costado, el lado. En una casa se refiere a los cuartos del lado o a las vigas. Por eso también se toma como costilla, como que cada costilla es como, como una viga en el edificio. Y viene de Salah, que es el verbo de cuando una persona camina de lado, como que tiene, es renco básicamente, entonces se va de lado.